¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos a Ultramisterio Enigma. Espero que todo vaya muy bien por ahí. Hoy nos adentramos en un nuevo caso de traslados en el tiempo. Y aún hay más. Este caso, en concreto, está clasificado como uno de los más extraños y desconcertantes que se han reportado. Hablamos del incidente del tren Zanetti. Ocurrió una mañana del mes de junio del año 1911. Ese día, la compañía Zanetti estrenaba un nuevo modelo de tren. Decía que era el más lujoso de su época y ofreció un viaje gratis a un grupo de unas 100 personas, entre las que se encontraban inversores y familiares, para que pudieran comprobar y evaluar las mejoras del nuevo tren y cómo contribuían estas a la satisfacción del viaje, que se desarrollaba entre Lombardía y Roma. La compañía estaba dispuesta a iniciar una nueva era en los viajes de primera clase por el continente europeo y ofreció a los pasajeros todo tipo de comodidades a bordo. El viaje se estaba desarrollando con normalidad y a lo lejos ya se avistaba la entrada del túnel de las montañas de Lombardía, el más largo de Europa por aquel entonces. Al otro lado del túnel, la compañía había preparado un gran comité de recepción para cuando llegara el tren y celebrar el éxito de su viaje inaugural, después de muchos años de trabajo. Pero por desgracia, esta celebración nunca tuvo lugar, porque el tren entró en el túnel con normalidad, pero nunca salió. Entre los que esperaban al otro lado se encontraban directivos de la compañía y gobernantes de aquellas regiones. Había una gran exaltación por la llegada del tren. Sin embargo, pronto todo se quedó en silencio al ver que éste no salía del túnel. Esperaron durante una media hora, pero ni el tren ni sus pasajeros aparecían. Todo se volvía más angustioso a cada minuto que pasaba. En un principio, las autoridades creyeron que el problema se debía a algún problema mecánico o a que el tren se había quedado sin combustible, algo muy extraño. Así que procedieron a organizar un grupo de rescate formado por varios policías y algunos voluntarios. Entraron en aquel oscuro túnel y no oían ningún ruido, tampoco ninguna voz. Estaban llegando al final del túnel y ahí no había nada. Entonces pensaron que el tren ni siquiera habría llegado a entrar y que el problema probablemente habría sucedido en otra parte del recorrido. Siguieron avanzando y cuando faltaban unos pocos metros para llegar al final del túnel, con la tenue luz de sus lámparas, vieron a dos hombres que deambulaban por las vías totalmente desorientados. El equipo de rescate pensó que desde el tren habían enviado a esas dos personas para pedir ayuda. Sin embargo, la realidad sería muy distinta. Cuando se acercaron a ellos, vieron que tenían sus ropas manchadas y rasgadas. Estaban totalmente asustados y casi no eran capaces de articular una palabra. A los oficiales les costó un buen rato conseguir que hablaran. Cuando les preguntaron qué había pasado, los hombres contaron que el viaje se había desarrollado perfectamente, tal como se había planificado, hasta que entraron en el túnel. Cuando lo hicieron, una luz blanca intensa entró por todas las ventanas y cegó a los pasajeros. Según su relato, casi no podían ver a la persona que tenían al lado. Después oyeron un sonido agudo como un fuerte pitido que les rompió los tímpanos. Los pasajeros entraron en pánico y empezaron a correr
hacia las salidas de los vagones. Al parecer, estos dos hombres fueron los únicos que consiguieron abandonar el tren y, según sus palabras, después de hacerlo, vieron como una espesa niebla lo envolvía para a continuación desaparecer con todas las demás personas a bordo. Nadie les creyó. Pensaron que decían cosas sin sentido a causa de los golpes que habían recibido, y los equipos de rescate continuaron con su búsqueda. Sin embargo, el tren nunca apareció. En los días posteriores se amplió la búsqueda y se utilizaron muchos medios, pero sin ningún resultado. Las autoridades y los familiares de los pasajeros estaban desesperados y comenzaron a pensar que quizá el relato de aquellos dos hombres era la única explicación posible. Los dos supervivientes también quisieron ayudar, y años después, un familiar de uno de ellos, que se encargaba de la restauración de archivos medievales en Módena, le enseñó a su pariente un extraño relato que había descubierto en uno de aquellos archivos. En la escritura, fechada a principios del siglo XV, se podía leer que un monje vio aparecer y desaparecer a los pocos segundos una gran caja de metal con personas en su interior, vestidos con ropajes extraños, además de dar otros muchos detalles. Aunque aquí se pueden usar diferentes interpretaciones, ¿podría haber sido el tren desaparecido en Lombardía? La descripción que dio aquel monje en su relato, todo coincide en que probablemente vio un tren. Sin embargo, aún faltaban muchos siglos para que se inventara. ¿Cómo es posible? A raíz de todo esto, se comenzó a pensar que la única explicación era que el tren había entrado en un portal dimensional y que había viajado a otro tiempo. Con el paso de los años, son muchas las historias que sitúan al tren de la compañía Zanetti en diferentes épocas. Una de las más interesantes es la de un médico mexicano que en 1840 afirmó haber atendido a un gran número de pasajeros extranjeros que viajaban en un tren y que estaban muy aterrorizados. Decían ser italianos y uno de ellos llevaba una caja de cigarrillos que tenía impresa la fecha de 1907. ¿Cómo era posible? El doctor lo calificó como una demencia colectiva. Otra de estas historias relata que en el año 1955, en un pueblo de Ucrania, un trabajador de la estación de tren llamado Piotr Tustimenko informó de que apareció un extraño tren del que no estaba prevista su llegada. Lo describió como un modelo de pasajeros antiguo, de inicios de siglo. El tren se acercó a la estación y desapareció en las vías, también a los pocos segundos. Los investigadores que siguen este caso creen que el tren y sus pasajeros aún se encuentran atrapados en un bucle temporal, esperando su regreso, ajenos a nuestra realidad y viviendo en las fronteras del tiempo y el espacio. Aunque debido a la aleatoriedad de estos fenómenos, no se sabe si algún día lo lograrán. Otros investigadores creen que solo se trata de una leyenda urbana, creada a partir de un libro del escritor Anton Ridley, El tren fantasma. Aunque los defensores del caso afirman que hay muchas diferencias y que la existencia de algunos protagonistas de aquel día es demostrable. ¿Cuál es la explicación que más os convence? Existen historias que nos dejan con la mente divagando entre preguntas sin respuesta. Y es nuestra misión encontrar aquellas pruebas que nos lleven a la luz de la verdad. Amigos, esperamos vuestros comentarios
Y si os ha gustado el programa, no olvidéis regalarnos un like y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y que todo vaya bien.